ella solo registraba compras y ventas en un Excel. Con el tiempo y la aplicación de estos registros, ella empezó a invertir mejor. Puedo ver un mejor futuro para mi negocio. Puedo ver cómo mi trabajo en el negocio rinde sus frutos. Hey, querido empresario, ¿cómo estás? Soy Jonathan Segarra, asesor financiero y administrador de empresas, y tal como te conté el día de ayer, durante esos últimos 8 años he estado capacitando a cientos de empresarios y les he ayudado a transformar sus empresas e incrementar su rentabilidad. Tal como te conté el día de ayer, en esta serie de 4 clases tengo por objetivo compartirte la metodología de control financiero que han aplicado más de 250 empresarios con el objetivo de incrementar la rentabilidad de sus empresas hasta en un 30%. El día de hoy vas a entender cómo vas a dar esos 3 primeros pasos prácticos y sencillos para que puedas empezar a organizar las finanzas de tu empresa y empieces tu camino hacia este incremento de rentabilidad. Por cierto, si no has visto la clase número 1, ponle pausa a este video y busca aquí debajo en la descripción de este video en YouTube el enlace para ir a ver la clase número 1. Porque si no viste esta clase, no entenderás lo que compartiré hoy contigo. Así que es muy importante que puedas seguir una hilación. Y luego regresas y continúas con este video. El día de ayer quise que entiendas por qué esta metodología va a generar un impacto tan grande en la rentabilidad de tu empresa. Y te compartí acerca de esta gran oportunidad. Dicho sea de paso, ayer recibí muchos comentarios que sinceramente me recuerdan la razón de por qué empecé a hacer esto. Y ¿sabes? Esto me llena de mucha energía. En realidad, mucha más energía y entusiasmo para seguir compartiendo todo lo que sé. Y hoy estoy súper entusiasmado de poder seguir compartiendo cosas que van a ayudar a tu empresa. Quiero que veas aquí en la pantalla algunos de los comentarios que ayer recibí de algunos empresarios después de al finalizar la clase número 1. Estuve leyendo durante el día varios, o por no decir todos estos comentarios, y la verdad que muchas de estas respuestas han sido muy interesantes y me han hecho pensar en algunas cosas que hoy voy a compartir contigo. Y si ves tu nombre en pantalla, sabrás que estoy siempre atento a todo lo que me estás escribiendo y me estás comentando, porque para mí es sumamente importante que podamos interactuar y recibir tus comentarios de las cosas que estás aprendiendo. Sin más que decir, es momento de empezar a compartir esta gran información valiosa que tengo para ti el día de hoy en esta clase número 2 y empieces a dar tus primeros pasos de manera sencilla hacia una mayor rentabilidad. Bien, empecemos a dar los primeros pasos. Arranquemos por el paso número 1. Págate un salario. Para explicarte este paso número 1, primero quiero que comprendas por qué tienes que pagarte un salario y luego cómo lo harás. En primer lugar, quiero que entiendas que tú y tu negocio son entidades separadas. A partir de ahora, tú eres un ente vivo financiero y tu empresa es un ente vivo también financiero. Cada uno debe manejar sus cuentas separadas. Y parte de separar esas cuentas es que tú, como dueño de la empresa, te pagues un salario. Quiero explicarte por qué es importante pagarse un salario y cómo esto ayuda a mejorar la rentabilidad de una empresa. Todo negocio y toda empresa se maneja con algo que se llama working capital o capital de trabajo. El capital de trabajo compone el dinero que la empresa necesita para operar.
para que pueda seguir realizando sus operaciones. Muchas veces, o no muchas veces, en la mayoría de los casos, cuando un empresario no se paga un salario, ¿qué hace? Afecta al capital de trabajo o al working capital. ¿Por qué razón? Porque toma dinero sin control, toma dinero sin llevar una metodología o una guía de cómo tiene que el negocio desembolsar dinero para el empresario o para el dueño, aludiendo que él, como es el dueño o como tú eres el dueño, tienes el derecho o todo el derecho de tomar el dinero que tú quieras o necesites para ti o para tu familia. Entonces, ¿qué hace o qué le hace a la empresa o cuál es el perjuicio que genera este hábito o este mal hábito a la empresa? Que con el tiempo el working capital se va reduciendo. Un empresario aquí en Capacité me dijo algo muy interesante una vez en una conversación, después que terminó de aplicar la metodología. Me dijo, y cito, al principio yo pensaba que después de que yo pague todos mis gastos de la empresa, lo que sobraba era para mí. Y me repartía con mi socio y yo todo lo que quedaba. Y con eso yo hacía lo que necesitaba para mi vida o para mi familia. Pero en el tiempo se daba cuenta que no crecía. Esta misma respuesta me la dio María, a quien te presenté el día de ayer en un video. Y así se fue repitiendo el patrón en muchos empresarios. El mismo patrón de que todo lo que sobraba se lo llevaban para ellos, pero su negocio se mantenía igual en el tiempo. Y en algunos casos, su capital de trabajo empezó a reducir. ¿Y qué es lo que pasó? Su empresa empezó a perder liquidez. ¿Y qué es la liquidez? La capacidad de cubrir tus necesidades como empresa a corto plazo. Entonces, el hecho que tú te pagues un salario, ¿qué beneficio le va a dar a tu empresa? Recuerda, tu empresa es un ente financiero. Y como ente financiero necesita llevar un presupuesto. Y como parte de ese presupuesto, necesitas saber cuánto tiene que pagarle al dueño. Y es lo único que tiene que desembolsar para ti tu empresa. Nada más. Como dicen por ahí, no more. Es lo único que tiene que pagarte tu empresa. Y tiene que hacerlo de forma organizada, de su cuenta de empresa a tu cuenta personal. Y el único dinero que tú vas a tomar de tu empresa, y ni siquiera tomar, porque tu empresa te lo está pagando por el trabajo que haces, es tu salario. Ahora, ¿cómo te ayuda esto a poder incrementar tu rentabilidad o las ganancias? El hecho que tu empresa tenga presupuestado todos sus ítems, incluyendo tu salario, vas a ver que del 100% de los ingresos que genera, tanto por ciento, incluyendo tu salario, se va para gastos. Y todo lo demás va a poder reutilizarlo para empezar a rentabilizarlo. Y poco a poco va a empezar a crecer sus ganancias. Ahora, ya que entendiste la importancia de por qué tienes que pagar un salario para no afectar a tu empresa, la pregunta sería, Jonathan, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo me pago un salario? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Hay dos aspectos que tienes que tener en cuenta. Primero, reconocer el tamaño de tu empresa y que de acuerdo al tamaño de tu empresa ya hay un salario estipulado en el mercado que se tiene que pagar por cada puesto que tu empresa tiene. Tú como dueño tienes que asignarte un puesto. Puede ser el administrador, el gerente, no lo sé. Pero ese es el salario que tú te vas a pagar o que te va a pagar tu empresa. Primer aspecto a tener en cuenta. Segundo aspecto, que el salario es un monto de dinero que se asigna, en este caso, al dueño de la empresa y que el dueño dispone para su uso personal. Y por ende, no debe tomar nada más de la empresa. Y obviamente, este dinero que te va a pagar tu empresa, tú lo vas a usar en base al presupuesto personal que tienes en tu familia. Ahora, la gran pregunta es, Jonathan, y me lo han hecho muchos, ¿y si no me alcanza el salario que me paga mi empresa de acuerdo a los aspectos que tú me has dado, qué hago?
¿Saco más plata en mi negocio? No. Inicialmente tu negocio es lo que puede pagarte. Tú como dueño de la empresa y como cualquier otra persona en común, inicialmente vas a tener que buscar alternativas de ingreso para generar más ingresos y cubrir tu presupuesto. Porque quizás al inicio tu empresa no pueda pagarte lo que tú necesitas como presupuesto familiar. Sin embargo, si tú haces este sacrificio inicial, con el tiempo, mientras tu empresa va incrementando su capacidad de ser más rentable, te podría pagar o incrementar ese salario. Y esto es algo que lo he visto en muchos empresarios. Al inicio tienen que hacer un sacrificio, pero después su empresa empieza a ser más rentable y tiene la capacidad de incrementar el salario de su dueño o del dueño de esta empresa. Ahora, con respecto a este punto de pagarte un salario, quiero absolver algunas dudas que las he escuchado muy comúnmente como resistencia a decir, Jonathan, pero si yo soy el dueño de la empresa, tengo todo el derecho de tomar dinero de la empresa. Recuerda, tú y tu empresa son entes separados, entes financieros que se manejan de forma independiente o manejan de forma independiente sus finanzas. No pueden mezclarlo. Por ende, el salario es el punto de división financiera entre tu empresa y tú. Eso te ayuda a ti a entender que lo único que te pertenece de tu empresa inicialmente en el proceso es el salario que te paga. Jonathan, pero si yo tomo solo lo que sobra y priorizo todo a mi empresa, también estás haciendo mal si haces eso. Porque tú no puedes priorizar las necesidades de tu empresa por encima de las tuyas. Por eso existe un equilibrio, es lo que te dije al principio. Tu empresa por lo menos tiene que cubrirte como salario el presupuesto familiar que tú tienes para satisfacer las necesidades primordiales de tu hogar. Y así tú no te afectas, pero tampoco afectas a tu empresa. Y no puede ser viceversa. Tú tampoco puedes priorizar tus intereses y no tu empresa. No funciona así. Ninguno tiene que priorizar sus necesidades. Siempre la priorización es de forma independiente. El negocio con sus recursos y tú con tus recursos es tu salario. Jonathan, estoy en todo mi derecho de tomar porque es mi empresa. Yo puedo tomar de la plata que genera mi empresa porque yo la he puesto. Recuerda, recalco, una vez que tú pongas tu empresa y constituyas una empresa, tal como por ahí quizás lo escuchaste, es como un hijito que ves crecer, bueno, nace, crece y empieza a generar más ingresos. Este hijito que va creciendo, o este niño que va creciendo, tú no tienes ningún derecho sobre él. Estás ayudándolo a crecer, pero no tienes el derecho de tomar de sus recursos. El negocio va a premiar tu esfuerzo por trabajar dentro de con un salario. Y eso es lo único que te pertenece. Obviamente, si la empresa crece, rentabiliza mucho más, existe el hecho de los dividendos y las utilidades, pero eso viene después. Ahora estás en una etapa de crecimiento y quizás podría decirse de sacrificio. Por ende, empieza entendiendo que lo único que te pertenece de tu empresa inicialmente es el salario que él te da, no más. Ahora vamos a dar el segundo paso para seguir conociendo el cómo de esta metodología o de la metodología 30 Cash. El siguiente paso que quiero dar junto a ti es que entiendas cómo definir tu margen de ganancia bruta. Conceptualmente, o en otras palabras, el margen de ganancia bruta es la resta de la venta, del precio de venta menos tu costo de producto. Restas esos dos ítems y te sale tu margen bruto. Como un ejemplo sencillo. Si yo vendo un producto a 10 soles y mi costo es 5 soles, ¿qué significa? Que mi margen en dinero va a ser 5 soles, porque 10 menos 5, 5. Pero este margen se expresa en porcentaje, o esta ganancia bruta, o también
llamado margen de contribución, es un nuevo término que quizás estás aprendiendo hoy, margen de contribución, se define o se expresa en porcentaje. ¿Cómo lo voy a expresar en porcentaje? Este 5 de resultado lo voy a dividir entre los 10 soles de mi precio de venta. 5 entre 10, ¿cuánto es? 50%. Entonces, mi explicación sería, mi margen, según este ejemplo, de contribución o margen bruto es del 50%. ¿Ok? Y esta misma fórmula, quiero que la recuerdes y la apuntes. Precio de venta menos costo me da el margen. Aquí la voy a poner en pantalla también para que te acuerdes. ¿Ok? Ahora, con este mismo ejemplo, tú puedes hallar tu porcentaje de costo del producto, que es otro porcentaje importante. Y luego te voy a ayudar a entender por qué es importante para generar rentabilidad. Recuerda, el precio de venta siempre va a ser el 100%. Y ahí está tu margen de contribución en porcentaje, que es 50%. Ahora es sencillo, si mi precio de venta menos mi costo es mi margen, y en este ejemplo es 50%, ¿qué significa? Que según este ejemplo, mi margen de contribución, según el ejemplo de mi margen de contribución, mi margen de costo del producto también es 50%. ¿Ok? Listo. Entonces, ya que entendimos esta formulita, ahora quiero explicarte por qué el conocer tu margen de contribución o margen de ganancia bruta te va a ayudar a ser rentable. Primero, antes de todo, comprende que los costos en una empresa son sumamente importantes que el empresario los conozca. Por eso, que el día de ayer hablamos de una estructura, de herramientas que hay que usar. Y parte del uso de estas herramientas es establecer el costo de tu producto, o sea, hacer un costeo real de tus productos, usando información real que vas a empezar a captar, que es lo que hablamos ayer. Con esa información vas a costear y definir cuál es el costo real de tu producto, para que puedas tener tu margen de contribución real final de la empresa. Ok, ahora que ya entendimos esta fórmula, vamos a usar esta fórmula para saber cómo me ayuda a ser más rentable. Para ello, y para responder la pregunta ¿cómo este paso me lleva a la rentabilidad? Vamos a poner un ejemplo más. Quiero que imagines que tú, como negocio, generas 100,000 soles de ingresos en el mes. ¿Ok? Según el ejemplo que ya usamos, definimos que nuestro margen de contribución es 50% y mi margen de costo también es 50%, porque la suma de estos dos me da mi precio de venta. Ok, ahora Jonathan, ¿cómo utilizo estos porcentajes para yo ser más rentable? Según tu información de control o tus informes de control de dinero que vas a empezar a organizar, tú has reconocido que gastas 60,000 soles de dinero o desembolsas 60,000 soles para pagar la materia prima o los costos de tu producto o de tu servicio. ¿Ok? ¿Cómo yo uso esta información de los porcentajes que hay ayer? ¿Qué me dice este porcentaje de costo? Me dice que este 50% expresa el máximo de dinero que yo voy a desembolsar para el costo del producto, materia prima o costo del servicio de mi empresa. No puedo desembolsar más del 50%. Entonces, según el dato inicial, ¿cuánto generabas de ingresos? 100,000 soles. ¿Ok? Entonces, según el dato del porcentaje que decía, ¿cuánto es tu máximo de porcentaje de dinero que tienes que desembolsar? Así es, 50%. Entonces, ¿cuánto es el 50% de 100,000? Por supuesto, 50,000 soles. ¿Pero qué te dicen tus datos? ¿Cuánto estás desembolsando actualmente? 60,000. Ah, ¿qué significa entonces? Estás desembolsando 10,000 soles más de lo que deberías. Entonces, como ya conoces este dato, el siguiente mes vas a corregir eso. Vamos a suponer que el siguiente mes vuelves a generar los 100,000 soles. Pero como ya reconoces el dato,
Durante el mes vas a estar activo y atento. Solo puedo desembolsar máximo el 50% de lo que estoy generando. Entonces vas mapeando. Cada vez que te entra un ingreso y quieres comprar mercadería o invertir en tu costo, solo dispones el 50% como máximo. Como máximo, eso no significa que vas a gastar lo máximo, porque puedes gastar menos. Pero en este ejemplo vamos a suponer que desembolsas el máximo, el 50%. Llega tu fin de mes y ya no gastas 60,000, sino gastas los 50,000, que según el dato del costo o el porcentaje de costo te dio. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto te ahorraste? Te ahorraste 10,000 soles. Y esos 10,000 soles, frente a tu total de ingreso, ¿qué porcentaje expresa? El 10%. Entonces, ¿cómo expreso mi dato de rentabilidad? ¿O cómo lo explico? Y digo lo siguiente. Este ahorro de 10,000 soles que generé por dejar de desembolsar en exceso, se convierte en el cierre del flujo financiero en una ganancia. Entonces, eso significa que yo este mes, en función a mis ingresos, fui 10% más rentable. Estimado empresario, con este ejemplo y con esta técnica, lo que te acabo de demostrar es que solo aplicando una fórmula, que es definir tu margen de contribución o margen bruto, reconociste cuánto es el máximo de dinero que tienes que desembolsar por tus costos. Y este dato te permitió que durante el mes tú puedas ser 10% más rentable. ¿Por qué? Porque dejaste de gastar 10% en función a tu ingreso total y ese 10% de ahorro se convirtió en una ganancia. Ahora, tú me puedes decir, Jonathan, pero nadie conoce mi negocio más que yo. Sí, yo lo sé. Y justamente como nadie más que tú conoce el negocio, tienes que entender que tus decisiones tienen que basarse en números, en datos. No puedes decidir al aire. Y este dato, el margen de contribución y el porcentaje de costo, te ayudará a decidir cómo desembolsar dinero. Y ahora tú me puedes decir, pero Jonathan, todo está aquí en mi cabeza, yo lo sé. No, la mente es frágil. Por eso necesitas recursos de control. Porque ¿de dónde sacamos el dato de que estoy gastando de más? De mis registros de control que voy a empezar a llevar, que es algo que el día de ayer te expliqué como parte de la esencia de por qué esta metodología va a ayudarte a ser más rentable. Vayamos al paso número 3. Hasta ahora te he explicado los 2 pasos previos y en estos 2 pasos previos te expliqué cómo te lleva esto a la rentabilidad, especialmente el paso número 2. Pero en este tercer paso hay un nexo entre el 2 y este que te voy a mencionar, y es el cálculo del punto de equilibrio. Quiero que mires aquí en la pantalla una fórmula muy sencilla de cómo calcular el punto de equilibrio, que quizás si lo has escuchado antes, no sabes cómo se hace o no sabes qué es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es la situación de tu empresa cuando no gana ni pierde, o sea, está generando los ingresos que cubre los gastos que necesita y la reinversión que necesita hacer para seguir operando. Entonces, teniendo en cuenta este concepto, quiero que veas acá en la pantalla cómo se calcula el punto de equilibrio. Y es muy sencillo. En el paso número 2, hallamos el margen de contribución porcentual. Ahora, el siguiente paso es que determines o reconozcas cuánto gastas en el mes, o sea, cuánto de dinero desembolsas independientemente cuál sea el ítem, pero básicamente en los gastos fijos que tu empresa realiza. No en lo que tiene que ver con el costo, sino en los gastos fijos. En lo que tu empresa va a desembolsar, así opere o no opere, venda o no venda, tú tienes que pagar. Ahí está el pago del salario del personal fijo, está el pago del alquiler si alquilas y otros gastos administrativos. Ese monto total en dinero lo vas a dividir entre el porcentaje de margen de contribución o margen bruto que hallamos en el paso número 2. La división de estos
dos ítems o estos dos números te va a arrojar el monto de dinero mínimo que tú tienes que generar como ingreso para cubrir todas tus necesidades. Tener dinero para reinvertir y cubrir tus gastos. Ese es el punto de partida para que tú empieces a establecer tu sistema de control y seguimiento. ¿Qué conlleva o qué contiene el sistema de control y seguimiento? Tal como lo dice, un sistema. ¿Qué es un sistema? Es una estructura, una forma como vas a hacer algo. ¿Para qué? Para que puedas controlar y hacer seguimiento y corregir. Este sistema tiene que tener herramientas. ¿Cuáles son estas herramientas principales que deberías empezar a usar? Primero, tu registro de ingresos. No de ventas, de ingresos. O sea, cuánto de plata está ingresando en el día a día. Segundo registro, registro de gastos. Todo lo que desembolsas por ítem de forma categorizada y ordenada. Luego, un estado de ganancias y pérdidas, estructurado con ingresos, los costos, la utilidad bruta, los gastos fijos o indirectos y tu utilidad neta. Y finalmente, un flujo de efectivo, o sea, que te dice cuánto de dinero te sobra cada día del flujo que estás operando, de lo que te ingresa, no lo que te gasta en el día, cuánto te queda como flujo neto del día. Estas herramientas que acabo de mencionarte son principales y necesarias para empezar a armar tu sistema de control y seguimiento. ¿Por qué? Porque primero vas a controlar al tener la información plasmada en estas herramientas y el seguimiento después del control viene de que reconozcas las falencias o los gastos innecesarios que estás haciendo y empieces a corregir y luego hacer seguimiento de cómo se está corrigiendo o no lo que reconociste como falencia. Ahora, sobre este paso hay algunas cosas que me gustaría interiorizar para abrir más tu mente. Muchas veces he escuchado que empresarios con quienes he trabajado me han dicho: Jonathan, mientras haya plata en mi cuenta, no me preocupo, todo bien. Ok, fenomenal, puede haber plata, pero eso no significa que esté siendo rentable. No puedes conformarte con el hecho que en tu cuenta solo haya plata. Tienes que saber si esa plata está haciendo ganancia o no, porque puedes estar perjudicando tu capital de trabajo y por tu conformidad de saber que hay plata ahí está todo bien. Por favor, evita ese pensamiento. Otra cosa, quizás me digas: pero Jonathan, eso de aplicar estas herramientas que me dijiste y todo eso, eso lo dejo para mi contador. Recalco lo que dije en la clase número 1. El contador lleva un sistema de control contable de lo que tú facturas, de lo que te facturan, pero eso no es la realidad de tus movimientos financieros. Por eso tú tienes que llevar un control interno de ingresos y egresos líquidos, que se complementa a la contabilidad. Van de la mano uno con el otro. Entonces no puedes dejar toda esa tarea al contador. Y una última cosa sobre este punto. Si piensas que el hecho que tengas un sistema, me refiero en este caso a un software, y digas: Jonathan, ya tengo un sistema, un software que me hace o que me calcula las ventas, los ingresos y todo eso. Hasta lo que me mencionaste, por ahí me lanza un estado de ganancias y pérdidas y todo ese detalle. Puedes tener ello, pero el siguiente paso es que uses esa información, sepas cómo sacarle el provecho a esa información. Y si tú previamente no estableciste un sistema, recalco, un sistema de control, no un software, un sistema de control que lo entendiste, lo diseñaste tú, así tengas un software, no vas a poder entender el proceso de cómo usar esa información tan rica, numérica, que te va a permitir saber las necesidades de tu empresa. Para concretar y cerrar todo este flujo de los 3 pasos. Estos 3 pasos te van a permitir que, si tú los das
diligentemente, tal como te los mencioné, ya te empiecen a dar la luz o las luces o los tips, como tú quieras llamarlo, de lo que necesitas hacer para empezar a incrementar tu rentabilidad. Quizás está viniendo a tu mente, y esto es natural porque la mente del humano a veces es dubitativa, y digas, esto quizás no se aplica para mí, quizás mi negocio no va a poder aplicarlo para ser más rentable. Quiero lanzar algunas cosas para despertar tu mente y que salga de esa duda. La primera, quizás me digas, mi negocio es muy complejo, Jonathan. Esto no se aplica para mí. Recuerda que esta metodología se basa en experiencias de situaciones de negocios o cientos de negocios a quienes he capacitado y que he usado esa información para satisfacer estas necesidades. Y si tú me dices que esto es complejo, es porque estás mirando dentro de la caja. Esta metodología te ayudará a ver fuera de la caja y ver que sí, hay más posibilidades y que no puedes limitarte. Otra cosa que probablemente está pasando por tu mente es, lo que tú dices suena bien, Jonathan, pero en la teoría, no en la práctica. Estos conceptos no se van a aplicar en la cancha cuando yo te muestre cuál es la situación de mi empresa. Créeme que este comentario, esta objeción, por decirlo así, o esta duda, la he escuchado muchas veces. Es más, la he escuchado de personas con quienes he trabajado en sus empresas que han estudiado una carrera afín a negocios, diciéndome, Jonathan, la teoría no se aplica en esta realidad porque es un negocio pequeño. Pero recuerda, he asesorado o he capacitado a más de 250 empresas y he encontrado la forma de que metodologías o técnicas que ya aplican en empresas grandes se aplique a la tuya. Entonces, no me puedes decir que no es posible. Es posible. Probablemente esta última duda que quizás esté pasando por tu mente te haga creer que el hecho que tú estés generando ingresos ascendentes te haga pensar y decir de ti mismo, lo que estoy haciendo está bien, me está ayudando a ser rentable. Recuerda, los ingresos no determinan la rentabilidad, sino lo que queda al final de la operación financiera. Brevemente quiero contarte una experiencia de un empresario que hizo que su empresa mes a mes y año tras año, por varios años, generara ingresos ascendentes y empieza a hacer crecer su empresa muy rápidamente. Pero llegó un momento, por el desorden interno financiero, del descontrol, de desembolsar dinero sin fijarse, sin tomar dinero, o tomando dinero, perdón, para él, sin controlar, hizo que su empresa empiece a descapitalizarse y él recurra, o esta persona recurra, al apalancamiento financiero de bancos. Pero como su empresa ya no estaba generando la capacidad necesaria para los gastos que tenía, incluso los ingresos ascendentes no le alcanzaban, ni siquiera podía pagar a los bancos. Y se sobreendeudó al punto de llegar a un límite de la quiebra. Esto, o este ejemplo, puede ser tu caso. Los ingresos ascendentes no determinan tu rentabilidad, sino cómo tú gestionas internamente el dinero y diversificas adecuadamente para gastar lo justo y necesario. Es el error que muchos empresarios cometen por tener ingresos ascendentes. Y para cerrar todo esto que te comenté sobre estos 3 pasos, quiero presentarte a Esther, una alumna que aplicó la metodología y que pudo entender y llevar esta metodología a su realidad y empezar a generar cambios. Escuchémoslo. En realidad al inicio yo no tenía claro el tema de mi costeo, no sabía si yo estaba ganando, si estaba perdiendo. Como creo que como la mayoría de todos, sumamos lo que creemos que entra en el costo, sumamos así, incluso hasta en la mente, ¿no? No, es que aquí ingresó tal cosa y ya
a veces le ponemos un precio al azar, ¿no? Porque no tenemos claro en sí que cuánto gastamos en cada producto. Cuando ya era fin de mes o quincena, yo no veía el dinero, o sea, no puede ser, he vendido tanto, pero supuestamente debería ganar tanto y no había ese dinero. Conforme la empresa va creciendo todas las obligaciones, todo. Entonces, y ahí es donde uno ya pierde el control de las finanzas, no sabe cómo costear, comienzan las ventas a aumentar, entonces todo se sale de control. Entonces es ahí donde uno necesita una capacitación si es que desea seguir avanzando, seguir creciendo. Necesariamente uno tiene que capacitarse para poder entender y llevar el negocio a otro nivel, ¿no? Me he podido dar cuenta cuál es mi margen de contribución, he podido también saber cuál es mi punto de equilibrio, o sea, me ha sido más fácil ahora calcularlo y saber cuánto es y saber cuánto yo debo vender en cada mes para poder suplir todos los gastos. Y claro, o sea, eso me ayuda a mí, el tener claro mis costos me ayuda a tomar mejores decisiones, a proyectarme un poco más, a saber cuál es el siguiente paso que va a dar mi negocio. Me siento más segura de la decisión que voy a tomar porque ya tengo mis números más claros. No estoy yendo a ciegas a algo que, o sea, sin tener claro cuál es mi costeo. Por ejemplo, ahora lo que ya me estoy proyectando es a poner otros puntos más de venta de pastelerías en otros lugares, porque ahora sí, como ya sé costear, ya sé cuánto es mi ganancia, entonces ya también tengo mi presupuesto calculado, entonces ya eso me está llevando a ya abrir otros puntos más de venta. Gracias por quedarte hasta aquí. De verdad, para mí es sumamente importante que tú puedas darte el tiempo para poder participar de esta clase, porque lo que te he compartido es sumamente valioso y mi tiempo es valioso, pero disfruto en poder estar aquí en este momento porque tú vas a sacarle provecho a toda la información que te he brindado y que aún tenemos en las clases posteriores. Quiero contarte algo. Algunas personas me han estado preguntando por interno y por los comentarios acerca de que si brindo algún tipo de asesoría o capacitación sobre mi metodología. ¿Sabes? Debo decirte que sí lo hago. De hecho, tengo un programa avanzado donde doy a conocer de manera muy cercana a mis alumnos y de forma muy específica el detalle de esta metodología, que es el programa por donde han pasado mis alumnos a quienes has podido conocer en algunos videos que has estado viendo. Pero ahora no es momento de hablar de ello. Este evento lo he preparado para servirte y he procurado brindarte hasta ahora la mayor cantidad de información valiosa posible para que apliques en tu empresa. Aunque también soy consciente de que el tiempo que tenemos es limitado y probablemente no sea suficiente para ver al mínimo nivel y detalle toda la metodología. Por ello, más adelante ya hablaré de este programa y te daré más detalles sobre él. Por el momento, quiero seguir sirviéndote y que sigas aprendiendo de la gran información que aún tengo para ti en este evento. Por ello quiero hablarte acerca de lo que veremos en la clase de mañana. Hasta ahora ya conociste en la clase de ayer por qué funciona la metodología y en la de hoy diste tus primeros pasos. Pero en la clase de mañana ya es momento de ver de manera específica y técnica el paso a paso de la metodología. Verás el camino exacto que mis alumnos siguen y ahora tú lo seguirás aplicando la metodología 30 Cash desde el absoluto cero hasta lograr incrementar su rentabilidad hasta en un 30% más. Literalmente mañana te daré una clase como si fueras ya uno de mis alumnos, ya que vas a aplicar la metodología en tu negocio. Antes de terminar este video o esta clase, quería pedirte, al igual que el día de ayer,
que respondas una pregunta, porque para mí es muy importante poder interactuar contigo, saber lo que piensas y conocer un poco más de ti. Y la pregunta es la siguiente: ¿estás dispuesto o dispuesta a tomar las acciones que sean necesarias para organizar tu empresa y lograr hasta un 30% más de rentabilidad? ¿Por qué? Te repito, ¿estás dispuesto o dispuesta a tomar las acciones que sean necesarias para organizar tu empresa y lograr hasta un 30% más de rentabilidad? Cuéntame por qué. En este momento estará llegando un mensaje al grupo de WhatsApp en el que estás con un enlace que te va a llevar a un post en Facebook que acabo de publicar para cuando finalice esta clase. Respóndeme a esta pregunta que te acabo de hacer. Voy a leer cada uno de tus comentarios, porque para mí es muy importante saber qué es lo que piensas. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos mañana a la misma hora, a las 8 de la noche.